Bien, te doy la bienvenida a la primer clase de ICR, Impuestos de Personas Físicas, en la cual estaremos aprendiendo las obligaciones de los contribuyentes y también a determinar lo que es el impuesto sobre la renta, así como el impuesto al valor agregado, la determinación y conocer qué es lo que tiene que cumplir una persona física ante el SAT en lo que respecta a México. Entonces, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que estemos viendo la presentación. Bien, iniciamos con el primer tema correspondiente a sujetos al impuesto sobre la renta. Esto es importante comprender quiénes son sujetos al pago del impuesto, es decir, quiénes deben de pagar impuestos y en qué momento deben de pagar los impuestos. Pero antes que nada vamos a dar una introducción del por qué debemos de pagar impuestos. Pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todos los ciudadanos mexicanos debemos de contribuir al gasto público. Y esto mediante el pago de los impuestos. Por eso es importante identificar en qué momento vamos a pagar impuestos. Iniciamos con el primer tema, que como les comentaba, sujetos al impuesto sobre la renta. Vamos a ver quiénes son sujetos al impuesto sobre la renta. Voy a pasar la diapositiva. Listo. Bien, vemos aquí en la diapositiva que la pregunta es, ¿quién debe pagar el impuesto sobre la renta? Esa es una pregunta muy importante. Y nos dice quiénes debemos de pagar. Primero que nada, todos los mexicanos, todos los ciudadanos mexicanos o residentes en México respecto de todos sus ingresos. Y esta es una característica importante porque nos está condicionando respecto de todos sus ingresos. Es importante comprender que el impuesto sobre la renta, eso es lo que grava los ingresos o la riqueza de las personas. Si obtienen un ingreso, si tienen una fuente de riqueza, pues son sujetos al pago del impuesto. No importa cuál sea la fuente de riqueza, cualquiera que sea la fuente de riqueza, cualquiera que sea la fuente de ingresos, es un motivo para pagar y ser sujeto del impuesto sobre la renta. Pero tenemos otras dos características, la de los residentes en el extranjero. Si te preguntas, ¿en México los extranjeros pagan impuestos? La respuesta es sí, sí pagan. ¿En qué casos pagan impuestos los extranjeros? Pues en el caso de que tengan un establecimiento permanente en México, como lo establece la característica número 2. Residentes en el extranjero que tengan establecimiento permanente en México, respecto de los ingresos de dicho establecimiento. ¿Y qué se entiende por establecimiento permanente? Que también lo encontramos en la ley del impuesto sobre la renta, pues es todo aquel domicilio fiscal que pueda tener una empresa o que pueda tener un negocio en general o que pueda tener alguna persona física, el cual está generando algunos determinados ingresos, lo que representa una fuente de riqueza. ¿Qué significa hasta este punto en el que llevamos? En el que si eres extranjero, pero tienes un domicilio fiscal el cual te está generando un ingreso en México, pues tienes que pagar impuestos. La característica número 3 se refiere también a los extranjeros, residentes en el extranjero con ingresos procedentes de fuente de riqueza en México, sin establecimiento permanente. Es decir, es necesario tener un domicilio fiscal en México para pagar el impuesto sobre la renta, pues no precisamente, lo establece el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, todo esto lo encontramos en el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta. No es necesario tener un establecimiento permanente en México. Actualmente estamos viendo aquellas plataformas digitales que se están grabando, que se ha agregado esta información o este gravamen a lo que es la actividad que ellos realizan, plataformas como Amazon, como Mercado Libre, como Netflix, que ahora están pagando un cierto impuesto, tienen una pues actividad de ahí que es muy específica, pues no tienen un establecimiento como tal en México, es decir, muchas de estas empresas ni siquiera operan en México, pero a fin de cuentas están teniendo un ingreso en México. Y también podríamos mencionar a algunos artistas, a los que vienen a hacer alguna presentación a México, pues están teniendo ingresos en México. No tienen un establecimiento permanente en México, pero al final de cuentas la fuente de riqueza está situada en México. Por lo tanto, son sujetos al impuesto. Sí tienen que pagar el impuesto sobre la renta.
Entonces, en conclusión de este tema, así cortito, es ¿quiénes deben de pagar impuestos? Todos los mexicanos con una fuente de riqueza. Y también aquí es importante aclarar, no necesariamente la fuente de riqueza para el residente mexicano, es decir, para el ciudadano mexicano, tiene que estar en México. También podría estar en el extranjero. Ya existen otras características ahí, otros organismos, otras normatividades en el cual nos especifican que podemos evitar lo que es la doble tributación siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos, que el impuesto sea pagado adecuadamente, entre otras cosas, en el extranjero. Pero no importa cuál sea la fuente de riqueza. Si eres ciudadano mexicano y tienes una fuente de riqueza, debes de pagar impuestos. Si eres extranjero y tienes un establecimiento permanente en México, debes de pagar impuestos por los ingresos que dicho establecimiento te está generando. Y si eres un extranjero que vienes por un periodo de tiempo y recibes un ingreso en México, pues también tendrás que pagar impuestos sobre la renta por esos ingresos que estás generando, independientemente de que seas un ciudadano mexicano o que tengas un establecimiento permanente. Bien, pasamos al siguiente tema, denominado ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta. Es decir, ahorita vimos los sujetos a los impuestos, quiénes deben de pagar impuestos, pero también hay algunos ingresos que se contemplan como ingresos exentos, es decir, ingresos por los que no se paga el impuesto sobre la renta. No todos los ingresos que recibe una persona deben de pagar impuestos sobre la renta. Hay sus exclusiones y aquí es donde entran los que se mencionan en el artículo 93 de la ley del ICR. Como aquí está mencionando, artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta. Pero estamos hablando ya exclusivamente de personas físicas. Recordemos, la materia es en base a personas físicas. Por lo tanto, solamente estamos hablando de impuestos de personas físicas. Bien, vamos a ver cuáles son estos ingresos por los que no se va a pagar el impuesto. Recordemos, ingresos por los que no se paga el impuesto se le denominan ingresos exentos. E iniciamos con la primera categoría, que es la correspondiente a los sueldos y salarios. En el caso de los sueldos y salarios, tenemos que no se va a pagar impuesto por las prestaciones distintas al salario para trabajadores del salario mínimo general. Les comento que en México hay algunas empresas, no algunas, digo, creo que la mayoría, que aquellas dan un salario mínimo o un salario que es menor, pero dan unas prestaciones de previsión social que se entiende que son aquellas prestaciones que aumentan lo que es la calidad de vida del trabajador y la ley lo permite. Pero al final de cuentas su salario es el salario mínimo. Pues algunas de estas prestaciones que son distintas al salario, pero son para trabajadores del salario mínimo general, van a ser exentas del impuesto sobre la renta. Es decir, lo que el trabajador perciba va a ser, solamente su salario se va a gravar, lo que es la diferencia, pues no se va a gravar al impuesto. Los trabajadores también pagan impuestos, eso lo vamos a ver en temas más posteriores, en los distintos regímenes fiscales. Bien, el siguiente ingreso por sueldos y salarios por el que no se paga impuesto, que también se denomina ingresos exentos. El tiempo extraordinario. El tiempo extraordinario que recibe los trabajadores de mano de obra o de producción no va a pagar impuestos siempre y cuando no excede del límite establecido en la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que la Ley Federal del Trabajo nos limita, bueno, no es que nos limite, sino que pone unas condiciones específicas para el tiempo extraordinario, en la que establece que el patrón deberá pagar horas dobles por tiempo extraordinario las primeras horas, las primeras 9 horas dobles, o más bien las primeras 9 horas extras van a ser pagadas doble, siempre y cuando se cumplan las condiciones que se establecen. ¿Cuáles son estas condiciones? No más de 3 horas diarias, no más de 3 veces a la semana. Es decir, vamos a suponer que el trabajador está laborando 3 horas extras el lunes, 3 horas extras el miércoles, 3 horas extras el viernes. Se cumple la condición y la Ley Federal del Trabajo establece que estas serán pagadas por una cantidad doble, es decir, multiplicado por 2. Si son 9 horas, al final de cuentas, que trabajó extras, pues el patrón tiene la obligación de pagarle 18 horas.
Pues aquí nos dice que ese excedente no va a pagar impuestos, va a pagar solo la mitad. Es decir, el trabajador recibe 18 horas como pago, pero solo 9 horas van a ser sujetas al pago del impuesto sobre la renta. Las otras 9 horas van a ser exentas. Como les comentaba, tiene que respetar el límite que establece la Ley Federal de Trabajo. ¿Qué pasa si el trabajador decide o se le propone trabajar más de 9 horas extras, más de 3 horas diarias, 3 veces a la semana? Sí lo puede hacer, no quiere decir que no lo pueda hacer. A esas la Ley Federal del Trabajo establece que se le tiene que pagar como horas triples y están sujetas al impuesto sobre la renta por un 100%. No gozan de esta exención. Entonces, es importante saber esto. Por ahí he escuchado comentarios de que dicen los trabajadores, sobre todo de mano de obra, que trabajan más y reciben menos que porque todo se lo quitan de impuestos. Entonces, por este caso, si trabajan solamente las 9 horas que le establece la Ley Federal de Trabajo, 3 horas diarias, 3 veces a la semana, horas extras, pues el 50% es exento del impuesto. Por lo tanto, se entiende que el trabajador pues está percibiendo un mayor flujo de efectivo. Pero cuando trabaja más horas, pues ya para empezar son triples, es decir, aumenta ahí. Si la hora está a 20 pesos, pues una hora triple serían 60 pesos por hora. Por lo tanto, pues es algo que se está triplicando el valor. Por lo tanto, también se está triplicando lo que es el impuesto sobre la renta. Bien, no vamos a detenernos aquí, vamos a seguir avanzando. Otra parte de los sueldos y salarios que son exentos son las jubilaciones y pensiones y haberes de retiro. Las personas jubiladas y pensionadas ya no pagan impuestos. Estos ingresos que percibe una persona física, al final de cuentas es una fuente de riqueza, pero ya es un ingreso exento, es decir, no va a ser sujeto al pago del impuesto. ¿Por qué? Porque sus ingresos que está obteniendo están considerados en el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta como un ingreso exento. Prestaciones de seguridad social y previsión social también son consideradas como ingresos exentos. Gratificaciones anuales. En el caso de las gratificaciones anuales, pues más que nada hay que comprender que la gratificación anual corresponde al aguinaldo que recibimos en diciembre o que los trabajadores reciben en diciembre. Sabemos que el aguinaldo mínimo que debe de recibir un trabajador por año de antigüedad son 15 días, es decir, cumpla el año completo. Esto no es acumulable, no es un ingreso acumulable, es decir, el patrón tiene la obligación, según la Ley Federal del Trabajo, de pagar a sus trabajadores por lo menos 15 días de salario si laboró todo el año completo. ¿Okay? Si no laboró el año completo, pues la parte proporcional. Pues el artículo 93 establece que este será un ingreso exento para el trabajador, es decir, no pagará el impuesto sobre la renta, siempre y cuando no supere el valor de 30 UMAS diarias. ¿Qué es la UMA? La UMA es la unidad de medida y actualización. En realidad, en la ley del impuesto sobre la renta establece 30 salarios mínimos, o más bien un salario mínimo general elevado por 30, es decir, 30 salarios mínimos. Anteriormente, lo que es el salario mínimo, déjenme les explico esto, el salario mínimo es utilizado para pagar diferentes o para calcular diferentes obligaciones, sanciones, entre otras cosas, según la ley. Es como decían, tienes derecho a una fianza de 5,000 salarios mínimos o tienes una multa de 25 salarios mínimos. Es decir, era una medida, un número de medida, el cual, o de referencia para algunas obligaciones que se tenían que sustentar. Pues hace algún tiempo, creo que por ahí de 2016, no recuerdo bien en qué tiempo, el salario mínimo general fue sustituido por la unidad de medida y actualización. Es decir, la unidad de medida y actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas, así como de las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. Es decir, si en la ley vemos que establece que vas a tener un pago por tantos salarios mínimos, como por ejemplo que estamos viendo ahorita, 30 salarios mínimos,
automáticamente tenemos que empezar a pensar que ya no es un salario mínimo, sino una unidad de medida y actualización. Y esa unidad de medida y actualización tiene un valor. Aquí les muestro los valores de la unidad de medida. A partir de 2016, que fueron los que encontré, actualmente estamos en el 2020, el diario serían 86.88. Esto significa que si el aguinaldo o la gratificación anual nos dice que son 30 valores UMA, vamos a hacer la operación, sería 30 por 88.66, nos da 2.659. Perdón, son 86.88. 86.88 por 30, 2.606.4. Si recibes un aguinaldo o si una persona física recibe un aguinaldo por 2.600 pesos, estará libre de impuestos. ¿Qué pasa si supera esta cantidad de 2.606.40 pesos? Pues pagará impuestos por la diferencia. Será exento hasta 2.606.4 para 2020, 2019 tendría que ser su cálculo, 2021 cambiará el valor de la UMA, por lo tanto habrá que actualizar este dato, pero en 2020, si supera esta cantidad, será exento hasta 2.606.40 y por la diferencia ya empezará a pagar impuestos, es decir, ya se considerará un ingreso grabado para el impuesto sobre la renta. Pero mientras no supere esta cantidad, será exento. Incluso si la supera, como les comento, esta cantidad será considerada exenta. Vamos a suponer que el trabajador recibe 3,000 pesos de aguinaldo. Pues bueno, resulta que son 2.606.40 exentos y 393.60 grabados. Es decir, los 393.60, que son la diferencia de los 3,000 en los 2.606.40, van a ser ingresos grabados. Estos sí se van a considerar para el pago del impuesto. Mientras que la diferencia o el aguinaldo exento serían los 2.606.40. Pasamos al siguiente. Les comento, todo esto lo encontramos en el artículo 93. Quité algunos, solamente consideré los más importantes o los que considero más importantes. En el caso de las indemnizaciones por riesgo de trabajo y enfermedades, si hay una indemnización o hay una enfermedad o una pensión por enfermedad, estos tampoco ya no van a ser sujetos al impuesto, es decir, van a ser considerados ingresos exentos. Las personas que reciban una indemnización por riesgo de trabajo es un accidente que tiene en la empresa o una enfermedad a causa de la empresa y que el Seguro Social está pagando alguna indemnización por esta situación, pues va a ser ingreso exento. Lo mismo para los reembolsos de gastos médicos y de gastos funerarios o de funeral, van a ser ingresos exentos. En el caso de las cajas y fondos de ahorro, siempre y cuando se cumpla lo que establece la ley. ¿Cómo funciona la caja de ahorro? Pues el trabajador ahorra hasta un 4%, según la Ley Federal del Trabajo, de su salario y el patrón pone otro 4%. Por lo tanto, cada semana se le va reteniendo, el patrón le retiene a su trabajador este importe como fondo de ahorro o caja de ahorro, y después él al final del año, cuando ya va a entregar el fondo de ahorro, le pone el otro tanto, que es el doble. Pues ahí está obteniendo un ingreso adicional, porque sí, le descontó una parte de su salario y lo fue ahorrando, pero también le está otorgando otro importe igual, o está doblando lo que es la cantidad, está aumentando el ingreso. Pues si se cumple con esta especificación, será un ingreso exento. Aquí lo establece. En el caso de la prima vacacional, los trabajadores pues tienen derecho el primer año a 6 días de vacaciones, el segundo a 8, el tercero a 10, y va subiendo cada dos días cada año hasta llegar a 5, hasta llegar a 14 días, después va aumentando cada 5 años. Pues tiene derecho a una prima vacacional que es el 25% de los días de vacaciones. Bien, pues si este no supera los 15 valores UMA, pues también, o de unidad de medida de actualización, será un ingreso exento. Si lo supera, pues se determinará la diferencia
y los 15 valores suma van a ser un ingreso exento y la diferencia será un ingreso gravado. Es decir, nunca los 15 valores van a gravar el impuesto, solamente la diferencia. En el caso del reparto de las utilidades, el mismo caso, hasta 15 valores suma. El reparto de las utilidades, recordemos que es en mayo, en junio incluso para algunas personas físicas. Entonces, si reciben utilidades, pues van a ser exentas hasta 15 valores 1. Sueldos percibidos por extranjeros. Vimos que son sujetos al impuesto los extranjeros que tengan un establecimiento permanente en México, incluso aquellos que vengan a hacer un trabajo temporal también, pero van a recibir un ingreso en México. Pues bien, hay algunos ingresos percibidos por extranjeros que se consideran ingresos exentos. ¿De quiénes son? Pues más que nada los agentes diplomáticos y consulares, aquellas personas que trabajan en las embajadas o en los consulados extranjeros. El ingreso que reciben, aunque es un ingreso en México, se considerará un ingreso exento. Lo mismo para miembros de organismos internacionales, cualquier organismo internacional, la ONU, la OMS, cualquier organismo internacional va a ser un ingreso exento. Lo mismo para miembros de delegaciones oficiales, miembros de delegaciones científicas o técnicos contratados por el gobierno federal. Es decir, aquellas personas que el gobierno federal decide traer del extranjero para cualquier actividad que las necesite el gobierno, pues en realidad les va a pagar el gobierno su salario, pero este salario va a ser un ingreso exento. Y por último pasamos a otros ingresos generales, que son ingresos exentos también. Podemos ver lo que son los viáticos. Los viáticos podrían tener relación con sueldos y salarios. Nada más que lo quise apartar y considerar como otros ingresos. ¿Qué son los viáticos? Pues son los pagos que una persona hace a cuenta de otra persona. Vamos a suponer que una persona es enviada a hacer una diligencia a otra ciudad y se le entrega una cantidad de dinero. Pues esa cantidad de dinero es para que pueda realizar los gastos, la comida, el hospedaje, el transporte, entre otras cosas, los pagos que tengan que hacer a cuenta del patrón, pues al final de cuentas se podría considerar como un ingreso. Pues esto no es tanto un ingreso, sino está recibiendo dinero, pero no está aumentando su riqueza hasta cierto punto, simplemente está realizando pagos a cuenta de un tercero, a cuenta del patrón. No van a ser considerados como ingresos exentos siempre y cuando se cumpla con la característica de que se compruebe mediante un comprobante fiscal. Esto significa que si no hay un comprobante fiscal, pues va a ser un ingreso para el trabajador o para la persona que está realizando el viaje. En el caso de venta de casa-habitación, el vender una casa-habitación, pues es tener una fuente de riqueza al final de cuentas. Estás obteniendo un ingreso. ¿Pagarás impuesto por esto? Pues no, siempre y cuando no supere los 700,000 UDIs y se formalice ante fedatario público. ¿Qué son los UDIs? Es la unidad de inversión. Unidades de inversión. Las unidades de inversión son unidades de valor que establece el Banco de México para solventar las obligaciones de los créditos hipotecarios o de cualquier acto mercantil o financiero. Es algo así como un valor de la UMA, nada más que este es más considerado como un tipo de cambio, o podríamos considerarlo como un tipo de cambio al dólar, peso dólar, pues sería peso a UDIs. Hay algunas inversiones que se toman en UDIs, algunos créditos hipotecarios que son en UDIs. Entonces, el UDI viene siendo como un tipo de moneda. Es una unidad de inversión al final de cuentas, pero se podría representar más como una moneda. ¿Okay? Lo podríamos comprender mejor así. Pues estos van cambiando diario. De hecho, aquí estoy mostrando desde el 28 de junio del 2020 hasta el 2 de julio del 2020 para que vean la evolución que ha tenido lo que es el UDI. Ha aumentado, diariamente va aumentando. Para el final de cuentas son 6.44 centavos. Entonces va aumentando 1 centavo por cada 3 o 4 días. Bueno, esto depende de la inflación también. Es una unidad que depende mucho de la inflación en lo que es en México. Por lo tanto, es otra unidad de medida que vamos a estar encontrando en las diferentes leyes. Bien, en el caso de la casa habitación, pues estamos hablando de que si son 700,000 UDIs, vamos a hacer la operación aquí así rapidito, 700,000 UDIs por el
tipo de cambio de 6.446528 al día 2 de julio nos da un total de 4.512.000 pesos. Es decir, si la vivienda o la casa habitación no supera esta cantidad, pues será un ingreso exento. Si hay una diferencia, pues se pagará impuesto por la diferencia. Es decir, si es mayor, pues entonces empezará a pagar impuesto por la diferencia. En el caso de bienes muebles es algo similar. Los bienes muebles son vehículos, son carros, son automóviles. Cuando serán considerados ingresos exentos cuando la ganancia por la venta del bien mueble no exceda 3 veces el valor de la UMA elevado al año. Recordemos el valor de la UMA 86.88 por 3 nos da 260.64. Por 365 nos da 95.133.60. Nos dice que la ganancia, si nosotros adquirimos un vehículo que nos costó 300,000 pesos y lo vendemos en 380,000 pesos, pues estamos teniendo una ganancia de 80,000 pesos. Su costo de adquisición fue de 300,000 pesos. Pues la diferencia es menor a las 3 veces el valor UMA elevado al año. Por lo tanto, será un ingreso exento. Pero si lo vendemos en 400,000 pesos, ya estamos superando esta cifra. Es decir, nosotros lo adquirimos en 300 y lo vendimos, hicimos un muy buen negocio y lo vendimos en 400,000 pesos, hay una ganancia elevada. También se utiliza en el caso pues, de la pérdida de valor, de otras cosas. Pero eso sería en base a la venta de bienes inmuebles. Es decir, si vendo un vehículo, voy a pagar impuestos, pues sería, no en todos los casos, siempre y cuando se cumpla con esta característica, de que no exceda el valor de 3 veces el valor de la UMA elevado al año. En el caso de los seguros contratados, pues cuando los seguros paguen una indemnización a las personas físicas, estas no van a pagar el impuesto. Es decir, sí, están obteniendo un ingreso, están obteniendo, se podría considerar como una fuente de riqueza, pero es una indemnización por parte de un seguro que ha sido contratado. Por lo tanto, se considera como un ingreso exento, siempre y cuando no corresponda a activos fijos, es decir, no corresponda a una persona física que aseguró su vehículo, el cual utiliza para su negocio y que ha venido depreciando a través del tiempo, que la depreciación es una deducción y que es un beneficio para el pago de los impuestos también. Si no es un activo fijo, esto no va a ser considerado un ingreso. Si sí lo tiene registrado como un activo fijo y ha venido haciendo sus depreciaciones cotidianamente, como marca la ley, pues entonces sí representaría un ingreso. Vamos a suponer el caso de un trabajador que es un administrador, pero pues trabaja para un patrón. Su régimen es un sueldos y salarios, es decir, es un asalariado. No tiene ninguna obligación de que su vehículo que adquirió sea un activo fijo, porque es para uso personal al final de cuentas. Entonces, si él tiene un accidente y el seguro le paga su vehículo, pues aquí estaríamos ante un ingreso exento. No es lo mismo para alguna actividad empresarial. Por actividad empresarial es alguna actividad comercial. Vamos a suponer que tiene un vehículo el cual utiliza para el transporte de mercancías, pero ha venido depreciándolo como activo fijo, como deducción de inversión en los últimos años. Cuando sucede el accidente, la aseguradora le paga este vehículo, pues aquí sí sería un ingreso exento porque ha gozado de esas deducciones, de esa deducción de inversión. Y aquí establece que es cuando no son considerados como activos fijos. Entonces, siempre que sea, es el caso. En el caso de las herencias, pues esos definitivamente no son un ingreso, o si son un ingreso, son una fuente de riqueza, pero son consideradas como ingresos exentos. Por lo tanto, las herencias no pagan impuestos. Los donativos. Recibir donativos. Que una persona física reciba un donativo no quiere decir que sea una organización no lucrativa. Aquí hay que tener en cuenta esto. Recibir un donativo es como que alguien me donó algo, recibí un donativo, alguien, vamos a suponer que mi papá me regaló un vehículo, pues ante la ley eso representa un donativo, no es como que me está vendiendo algo, no es como que, pues sí, te lo estoy regalando, hijo, es tuyo, te lo ganaste con tu esfuerzo, porque por el cariño que hay. Bueno,
socialmente podría ser un presente, un regalo, pero legalmente se podría considerar como un donativo. Pues bien, siempre y cuando no exceda las 3 veces el salario mínimo general elevado al año, en este caso el valor UMA, entonces también los 95,000 pesos, si no excede de esta cantidad, pues va a ser un ingreso exento. Si excede esta cantidad, pues entonces ahí sí hay que empezar a pagar impuestos. Así que cuidado con los regalos que dan o cuidado con los regalos que reciben porque también son sujetos al pago del impuesto en algunos casos. Si es una cantidad muy elevada en regalo, un regalo generoso, pues entonces sí estarán pagando impuestos. En conclusión de este segundo tema del 1.2, ingresos por los que no se pagará el impuesto sobre la renta, es que hay algunos ingresos, es decir, no todas las fuentes de riqueza que tenemos, que podemos tener, se tendrá que pagar lo que es el impuesto. Hay algunas fuentes de riqueza que sean consideradas como ingresos exentos y estos son por los que no se deberá de pagar el impuesto. Bien, hasta aquí el tema de hoy. Espero que haya sido claro. Si tienen alguna duda pueden comentarla y con gusto los estaré respondiendo. Entonces nos estaremos viendo en la próxima clase. Hasta luego.